¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Hoy tenemos como invitado especial a Leonel Dubón, magíster en Psicología Clínica y Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, actual director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, institución que se dedica a la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de la violencia, explotación, trata de personas, maltrato y niñez migrante con necesidades de protección especial y refugiada. Y en este episodio de Así es la movilidad humana, estaremos reflexionando en conjunto con Leonel sobre la migración y retorno de niñas, niños y adolescentes no acompañados y acompañadas. Hola Leonel, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este espacio de reflexión y discusión. Gracias, Juan José, es un gusto para mí compartir un poco de lo que hemos aprendido, pero sobre todo de las vivencias que tenemos en la cotidianidad respecto a un tema como la movilidad humana, que es un tema sumamente complejo, profundo diría yo, sobre todo cuando se analizan las causas de esa movilidad humana y las diferentes manifestaciones en que la migración se da. Muchas gracias, Leonel. Para iniciar y tal vez situarnos en el tema de esta conversación, ¿nos podrías contar cuál es el trabajo y la labor que realiza el Refugio de la Niñez en relación con la migración y retorno de niños, niñas y adolescentes no acompañados? Bueno, el Refugio de la Niñez es una organización de sociedad civil que empezó a trabajar con niñez víctima de violencia sexual y trata de personas, y poco a poco ha ido evolucionando en las diferentes formas en que la niñez sufre la violencia. Y hace 4 años exactamente pues empezamos a trabajar con algunos casos de migrantes porque se empezó a entrelazar el fenómeno migratorio con el fenómeno de la trata de personas. De hecho, dentro de los centros de protección especial empezamos a atender muchas niñas y adolescentes de otros países, por ejemplo, colombianas, nicaragüenses, hondureñas, que quizás la razón inicial era la intención de emigrar, diferentes circunstancias en sus países de origen. Sin embargo, van quedando atrapadas en estructuras criminales. Y es así como hace 4 años el refugio, en un proyecto con Unión Europea y la Cruz Roja Internacional, empieza a hacer un abordaje mucho más profundo de la migración, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Y en ese fenómeno de atender a los niños migrantes, sobre todo hondureños y salvadoreños no acompañados, pues hemos ido haciendo un trabajo cada vez más de especialización, variando las formas del abordaje, porque hace 4 años empezamos a trabajar con población que se movilizaba del denominado Triángulo Norte, o sea, Honduras y El Salvador hacia Guatemala, pero también con niños que salían de Guatemala y eran retornados de México. Se abrió un centro de protección especial para aquellos niños que estaban en tránsito y estaban viajando solos. Aquí hay un concepto especial sobre la movilidad humana y la migración, que nosotros como organización de derechos humanos siempre reconocemos a la migración como un derecho. Sin embargo, hay que recordar que la Convención de los Derechos del Niño también establece el interés superior del niño como uno de sus principios fundamentales. Y cuando hablamos de interés superior del niño, no es normal que un niño viaje solo, porque definitivamente el no tener el acompañamiento y la protección de los adultos, ya sean sus padres o familiares, esto implica que eleva sus factores de riesgo, quedando atrapados por estructuras criminales como narcotráfico, como pandillas, así como también la trata de personas.
Excelente, muchas gracias. Y digamos, desde esta amplia experiencia que escribís y este tema sobre todo, ¿cómo has visto en estos 4 años, obviamente, y si tienes información de años anteriores, cómo ha aumentado o disminuido la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados? En ese sentido, digamos, ¿cuáles son las principales causas por las que estos niños pues se encuentran justamente movilizándose de manera pues individual, ¿verdad? Y obviamente corren muchos más riesgos, como lo mencionabas, de trata. ¿Cuáles son las causas, digamos, que mueven a estos niños de salir de sus hogares? Ya, efectivamente, el fenómeno ha evolucionado, las cifras han cambiado. Quizás el año más fuerte en cuanto a niños guatemaltecos retornados, tanto de México como Estados Unidos, fue el 2020. Increíblemente, en medio de una pandemia, nosotros atendimos junto a PGN y Secretaría de Bienestar Social más de 3.500 niños retornados. 174 de estos niños retornados venían con COVID positivo. Wow. De estos que venían con COVID positivo, hubo que establecer espacios reservando hoteles para garantizar la cuarentena porque no era posible integrarlos a sus comunidades inmediatamente. Pero también había un grupo de más de 300 donde se identificó necesidades especiales de protección. Cuando hablamos de necesidades especiales de protección es porque no podían retornar inmediatamente a su comunidad, ya sea porque en su lugar de origen había existido violencia sexual o en el tránsito habían sido víctimas de trata. Entonces había que hacer un trabajo mucho más profundo de recuperación psicosocial para garantizar una integración en el ámbito familiar. Ha evolucionado negativamente, diría yo, porque las cifras se han incrementado significativamente y esto tiene que ver con las causas. Sí. Nosotros estamos claros que las causas es un fenómeno multicausal. Sin embargo, una de las causas principales es la falta de oportunidades en sus países de origen, tanto El Salvador, Honduras o Guatemala. Y en el 2020, a diferencia del 2018, 2019, sí vimos un fenómeno interesante que fue la disminución de niños en tránsito de origen salvadoreño y el incremento de niños en tránsito de origen hondureño. Prácticamente el vacío que dejaron los niños salvadoreños lo llegaron a ocupar los niños hondureños y así también los niños guatemaltecos en esas caravanas no organizadas que también se dan día a día, porque día a día están pasando niños y adolescentes hacia la frontera de México, quizás de forma más disimulada y en pasos ciegos, pero el flujo migratorio es un flujo constante. No solo fue la falta de oportunidades, también muchos niños vienen huyendo de la violencia de sus propios países. La violencia tiene que ver con estructuras criminales, algunos de ellos están pidiendo asilo en Guatemala y quizás el ejemplo más claro fue ya el 2021, donde con la caravana del 15 de enero pudimos detectar 94 niños y niñas no acompañados a los que les dimos asistencia y protección y más de 200 unidades familiares, donde habían bebés, habían unidades familiares integradas hasta por 3, 4 niños, lo que representaba un flujo aproximado de 800 personas, solo entre unidades familiares y niños no acompañados, a los que consideramos nosotros la población de mayor riesgo. Y un elemento dentro de esta multicausalidad también tiene que ver con la corrupción de los países. Yo creo que los gobiernos se han olvidado en inversión y en desarrollo de las poblaciones más desposeídas de cada país y muchísima gente está yéndose de sus países porque no está encontrando esas oportunidades de desarrollo que necesitan. Excelente. Y justamente esto que mencionabas, ¿verdad? De todos estos pues niños, incluso unidades familiares, ¿verdad? Que son pues cantidades enormes que se siguen movilizando incluso a pesar de la pandemia, ¿verdad? Corriendo todos los riesgos que esto implica, además de los riesgos ya existentes para las mujeres, para los niños durante México. ¿Cuáles son las principales violaciones a derechos humanos que enfrentan la población de niños, digamos, migrando en el tránsito por México, incluso por Guatemala, ¿verdad? Para quienes salen de Honduras, para quienes salen de El Salvador. ¿Cuáles son, digamos, esas afectaciones que ellos sufren? Bueno, primero hay que reconocer que sobre todo con los niños no acompañados, la primera violación y el primer impacto más fuerte que tiene es el impacto de la separación. O sea, cualquiera de nosotros que se separa de su núcleo familiar, que se separa de sus referentes, va a sufrir un tipo de trauma. Quizás el trauma no es tan fuerte en el momento, pero hacia futuro puede desencadenar en otros trastornos de estrés postraumático, trastorno de ansiedad,
que sí va a tener serias repercusiones en la salud mental de los niños y las niñas. Pero aparte de ello, que me parece que es el trauma más fuerte de la separación, también tenemos otros elementos. Por ejemplo, la estigmatización que hacen los lugares donde ellos van pasando. O sea, es increíble cómo Guatemala estigmatiza y rechaza a los hondureños y salvadoreños, no entendiendo que de la misma forma muchas veces nos tratan en México. Sin embargo, nos quejamos del trato en México, pero nosotros reproducimos ese mismo esquema que pareciera que se desencadena desde Estados Unidos, con poblaciones cercanas a la frontera que rechazan a los mexicanos rechazan a los guatemaltecos rechazan a los hondureños, y pareciera que es una cadena que tiene varios eslabones de rechazo y estigmatización, que también es una violación a derechos humanos. Por otro lado, por el nivel de vulnerabilidad en que está la población migrante, está a expensas del crimen organizado. Hay que recordar que la ruta migratoria es compartida con la ruta del narcotráfico, es compartida con la ruta de armas, es compartida con la ruta de crimen organizado, de estructuras criminales, y las bandas criminales, tanto de Guatemala como México, han encontrado un nicho de oportunidad para captar migrantes como una forma de nutrir sus propias estructuras criminales. Entonces, vemos hechos como la desaparición de muchos migrantes en México y en Guatemala, que tienen que ver con la captación de estructuras criminales, sobre todo de niños. En Guatemala, en el artículo 47 de la ley BET, establece que el reclutamiento de personas menores de edad es un delito de trata de personas. Entonces, en Guatemala está claramente tipificado, pero no es perseguido. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a buscar estos justos equilibrios. Yo me quedo con un concepto que utiliza mucho el ACNUR y me encanta reproducirlo, que todos debemos entender que los niños son niños donde están y no de donde vienen. En consecuencia, se les debe proteger y respetar sus derechos humanos. Excelente, qué fuerte esta última palabras. Y digamos, ahora un poco pensado en el retorno, ¿verdad? Y sobre todo que se escuchó mucho en los últimos meses del gobierno de Trump de la separación de familias con niños, y que a la fecha no se tiene certeza, digamos, de si estos niños pertenecen a cuáles familias, ¿verdad? Porque se perdió esa conexión. ¿Cuáles son los principales, digamos, retos que afrontan al retornar estos niños aquí y digamos que no tener este contacto con las familias? ¿Cómo se hace esa conexión? ¿Cómo se busca? O, por ejemplo, si no se encuentran estas familias, ¿a dónde se van? ¿Cómo quedan? Bueno, según información que tenemos en el Refugio de la Niñez, podrían ser cerca de 1,000 niños guatemaltecos que fueron separados a partir de las políticas migratorias del expresidente Trump, que evidentemente nosotros hemos insistido en que fueron políticas violatorias a los derechos humanos. O sea, no es normal ni va en el enfoque de derechos humanos separar a ningún niño de sus padres, porque definitivamente estamos generando una violación al derecho a la familia. Sin embargo, Estados Unidos tiene identificados estos casos. Tengo entendido que más de 600 están en Estados Unidos y otro grupo está en el país de origen de los niños. Entiendo que va a haber una investigación profunda para ver cómo se puede revertir este proceso de separación, afortunadamente propiciada por la administración del actual presidente Biden, y eso creo que puede sanar un poco las heridas que esta población tiene. Evidentemente hay un daño que se ha producido y esperamos que este reencuentro de estos niños con sus familias pueda ser en el menor tiempo posible. Estamos sumamente complacidos con el cambio de política migratoria en Estados Unidos. Creemos que la regulación migratoria de muchas personas, dependiendo de lo que generó el origen de la salida de su país natal, creo que va a ser beneficioso para ellos y ellas. Hay que recordar que un alto porcentaje de esa movilidad humana tiene que ver con migración forzada. Hemos conocido muchísimos casos de familias que han sido obligados por pandillas a abandonar sus propias comunidades. En consecuencia, yo creería que esos casos ya meritan una revisión de parte del sistema de asilo de Estados Unidos para salvaguardar la integridad de estas personas. En cuanto a los chicos que retornan, el año anterior nosotros atendimos más de 3,000 niños retornados de Estados Unidos en un convenio de cooperación tripartito entre SBS, PGN y el Refugio, con el apoyo de UNICEF y la Embajada de Suecia, así también con apoyo de USAID. El Refugio estuvo atendiendo a esta población y la seguimos atendiendo. Los procesos de reinserción e integración
Creemos nosotros que son todo un reto. Hemos escogido 500 casos en seguimiento de los más de 3,000 reintegrados y estamos haciendo vinculaciones sociolaborales. Hemos hecho acuerdos con comunidades en lo local para garantizar esa integración. Hemos hecho enlaces con pequeñas empresas. En Petén tenemos proyectos muy exitosos de cómo se va integrando a los migrantes en el ámbito laboral con acuerdos con INTECAP. Muchas veces la gente migra porque no encuentra esa posibilidad de oportunidades y regresa con muchas más frustraciones de cuando salió. Pero cuando recibe acompañamiento y ese acompañamiento tiene el respaldo de una institución y la articulación con el poder local, con lo comunitario, pero también con la productividad local, puede generar nuevas dinámicas de retención de las personas y que las causas que originan la migración, aunque no pueden desaparecer totalmente, sí pueden disminuir al encontrar esos nuevos nichos de oportunidad. Excelente. Y por ejemplo ahora con el tema de la pandemia sabemos de que las condiciones de vida, digamos, no se han precarizado, ¿verdad? Ha habido cierto vulnerabilidad hacia las personas, sobre todo que tienen pues menos recursos, y en este sentido y desde su experiencia, ¿cómo ve la movilidad de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia? ¿Va a aumentar? ¿Usted cree que va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro como para una pregunta de cierre? Bueno, aquí hay 3 elementos fundamentales que tenemos que analizar. Primero, las condiciones de la población en el interior del país, de las comunidades de vocación migratoria y de mucha movilidad humana, hay que reconocer que no han cambiado. Acá no estoy culpando al actual gobierno, pero tenemos una herencia de abandono del Estado y de ausencia de las instituciones del Estado en las comunidades donde más migración hay, que creo que eso no se va a resolver en el corto plazo. Va a tener que tener más presencia en las instituciones. Hay todo un reto en la implementación del nuevo Código de Migración que se aprobó en el 2016 para crear los comités de protección social en el ámbito comunitario y municipal. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. El deterioro de las condiciones de vida derivados de la pandemia es otro elemento que ha provocado más desempleo, más pobreza y extrema pobreza. Hay que invertir en el interior del país. Guatemala va a necesitar de apoyos de la comunidad internacional, donde se garantice que esos apoyos lleguen a la gente, no que se queden atrapados en procesos administrativos, sino que sean mucho más efectivos y rápidos para la recuperación de la economía a nivel rural, que es lo que más se está dañando en la actualidad. Y el tercer elemento, creo que lamentablemente tenemos presentes estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas, que han promocionado y están promocionando ahora que con el cambio de gobierno en Estados Unidos va a ser más fácil entrar a Estados Unidos. Yo creo que hay que reconocer que la política migratoria del gobierno demócrata va a flexibilizar muchos procedimientos, pero tampoco es una puerta libre. O sea, si no hay una causa real por la que las personas estén huyendo del país, seguramente sus procedimientos van a ser rechazados. No es que se esté abriendo libremente la puerta y cualquier persona vaya, entre y va a ser bien recibida. Estados Unidos también tiene que cuidar sus fronteras, tiene que cuidar su seguridad. Entonces, yo haría un llamado a la gente a ser cautelosos, a no dejarse llevar también por estas estructuras criminales del denominado coyotaje, porque seguramente son las que más se benefician con el dolor de la gente que tiene que movilizarse de forma forzada, ya sea porque está siendo expulsada de sus comunidades o porque las condiciones de vida la están forzando a migrar. Excelente. Muchas gracias, Leonel, por venir a conversar a este espacio y evidenciar un tema que es sumamente importante para Guatemala, como bien lo mencionabas, y para toda la región del norte de Centroamérica, sobre todo cuando muchas veces se habla de la niñez y la juventud como el futuro, ¿verdad? El futuro de nuestros países, pero vemos justamente cada vez que esta niñez y juventud se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y precariedad. Me parece que esta conversación es un llamado justamente a la acción para dotar de mejores condiciones de vida a Guatemala, a las familias, a las comunidades, y así como también fortalecer el sistema de justicia para que se cumplan pues los derechos de la niñez y la adolescencia para que no sean pisoteados. Muchas gracias, Leonel, y pues antes de irnos me gustaría comentarle a nuestros oyentes que en un próximo episodio
Nos acompañará Roberto Wagner, con quien conversamos sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos y los escenarios de movilidad humana en el norte de Centroamérica, con el ingreso del nuevo gobierno que ya comentábamos en esta sesión. Muchas gracias por escuchar el podcast Así es la movilidad humana en este tercer episodio. No duden en compartir con sus amistades y pueden buscarnos en la página de Así es bajo la pestaña de noticias. Saludos amigos y amigas y muchas gracias Leonel. Nos escuchamos próximamente. Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es.